En esta clase vamos a ver sobre el movimiento armónico simple. Ejemplo número 1 de movimiento armónico. Se conecta a un resorte de constante elástica K igual a 5 newton sobre metro un cuerpo de 200 gramos de masa que puede oscilar libremente sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Estirando el resorte se desplaza el cuerpo 5 centímetros desde la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. Se pide calcular el periodo del movimiento, las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, los valores máximos de la velocidad y de la aceleración, y la fuerza recuperadora cuando x es igual a 0.05 metros. A continuación podemos ver el gráfico donde se nos da la constante elástica K igual a 5 newton sobre metro. Aquí tenemos la masa del cuerpo, 200 gramos, que pasado a kilogramos nos quedaría 0,2. Tenemos aquí lo que se desplaza el cuerpo, que son 5 centímetros. Pasados a metros tenemos 0.05 metros. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la solución. La solución para el literal A nos pedían primero el periodo. Para esto vamos a determinar primero la pulsación para poder hallar el periodo. La pulsación o frecuencia angular o velocidad angular está dada por la fórmula W igual a la raíz cuadrada de K sobre M, donde K es, como en el ejemplo podemos ver, nuestra constante elástica, que es igual a 5 newton sobre metro. Entonces, reemplazando nos quedaría la raíz cuadrada de 5 newton sobre metro dividido para la masa, que es 0,2 kilogramos. Resolviendo esta raíz, nos queda que W es igual a 5 radianes por segundo. Ahora, el periodo está dado por la fórmula T igual a 2 por pi dividido para W. Y esto va a ser igual a 2 por pi sobre los 5 segundos. Al resolver esto nos queda que el periodo es igual a 0.4 pi por segundo. Ahora, el literal B lo que nos pide son las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Vamos a comenzar por la elongación. A t sub 0, al tiempo inicial, que es igual a 0, el cuerpo se halla en el máximo valor de la elongación, en el sentido positivo del desplazamiento. Por tanto, tenemos que A, que es nuestra amplitud, es igual a x sub 0, que es igual a 0.05 metros. Ahora, tenemos que nuestra fase inicial es igual a pi medios. La fase inicial se trata del ángulo que representa el estado inicial y siempre está expresado en radianes. Ahora, tenemos que la elongación x está dado por la siguiente fórmula. A por el seno de W por T más nuestra fase inicial. Esto es igual, reemplazando nuestros datos que tenemos, nos quedaría 0.05 por el seno de 5 por T más pi medios. Ya tendríamos la expresión de la elongación en función del tiempo. Ahora, vamos con la velocidad. La velocidad está dada por la siguiente fórmula. A por W por el coseno de W por T más nuestra fase inicial. Reemplazando los datos nos quedaría 0.05 por 5 por el coseno de 5 por T más pi medios. Resolviendo y multiplicando esta parte de aquí, nos quedaría que la velocidad es igual a 0.25 por el coseno de 5 por T más pi medios. Ya tendríamos la velocidad, la expresión de la velocidad en función del tiempo. Ahora para la aceleración tendríamos la siguiente expresión. Menos a por W al cuadrado por el seno de W por T más nuestra fase inicial. Reemplazando los datos nos quedaría menos 0.05 por 5 al cuadrado por seno de 5 por T más pi medios.
Resolviendo esta parte nos quedaría la expresión de la aceleración menos 1.25 por el seno de 5 por t más pi medios. El literal C lo que nos pedía es los valores máximos de la velocidad y de la aceleración. Hay que tener en cuenta que como el módulo de la velocidad es máximo si el coseno de W por t más nuestra fase inicial es igual a más menos 1, entonces nuestra velocidad máxima estaría dado por más menos la amplitud por la pulsación o la frecuencia angular o velocidad angular. Entonces, reemplazando los datos que tenemos de A y W, nos quedaría que la velocidad máxima es más o menos 0.25 metros por segundo. Ahora para la aceleración. El módulo de la aceleración es máximo cuando el seno de W por t más nuestra fase inicial es igual a más menos 1. Entonces, nuestra aceleración máxima estaría definida por más menos A por W al cuadrado. De igual manera, reemplazando los datos que tenemos de A y W, nos quedaría que la aceleración máxima es más o menos 1.25 metros por segundos al cuadrado. Ahora nuestro literal D nos pedía la fuerza recuperadora cuando X es igual a 0.05 metros. Aplicamos ahora la expresión de la fuerza recuperadora para calcularla, que está dado por la fuerza es igual a menos K por X. Reemplazando K que tenemos, que nos daba en el ejercicio 5 newtons sobre metros, tenemos que la fuerza recuperadora es igual a menos 5 newtons sobre metros por 0.05 metros, que esto nos da igual a menos 0.25 newtons. Esa sería la fuerza recuperadora. Ahora veamos un ejemplo número 2. Un cuerpo de 200 gramos se sujeta al extremo libre de un resorte de constante recuperadora K igual a 25 newtons sobre metro y se le hace oscilar verticalmente. Nos piden calcular la amplitud del movimiento y el periodo. Por conveniencia, primero se sugiere calcular el periodo dado por la expresión W igual a la raíz de K sobre M. Entonces, los datos que tenemos aquí nos dan que la constante recuperadora es 25 newtons sobre metro y tenemos la masa del cuerpo que es 200 gramos. Transformamos los gramos a kilogramos y nos quedarían 0.2 kilogramos. Reemplazamos en la fórmula y nos quedaría la raíz de 125, que es igual a 11,18 radianes por segundo. Ahora, siendo K la constante recuperadora y M la masa que es 0.2 kilogramos, el periodo que está dado por la fórmula 2pi dividido para W, nos quedaría 6,28 dividido para 11,18. Al realizar la división nos quedaría que el periodo es igual a 0.56 segundos. Para encontrar la amplitud, sabemos que la fuerza recuperadora está dada por la fuerza es igual a menos K por X, donde por moverse verticalmente la fuerza que actúa es la del peso, que relaciona la masa y la gravedad. Siendo menos K la constante recuperadora, tenemos que masa por gravedad es igual a menos K por X. Ahora, lo que hacemos es despejar X, entonces, como menos K está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir y nos quedaría menos masa por gravedad sobre K es igual a menos 0.2 multiplicado por 9.8 y dividido para 25 nos da un resultado de menos 0.07848 metros. De modo que la amplitud en el inciso A es igual a 0.07848 metros, dado que tomamos el valor absoluto, y el periodo inciso B es de t igual a 0.56 segundos. El ejemplo número 3. 4 pasajeros con una masa total de 300 kilogramos observan que al entrar en un automóvil los amortiguadores se comprimen 5 centímetros. Si la carga total que soportan los amortiguadores es de 900 kilogramos,
Ahí es el periodo de oscilación del automóvil cargado. Como datos tenemos que M, que es nuestra masa, es igual a 300 kilogramos, X, que es lo que se comprimen los amortiguadores, que es 5 centímetros, y nuestra carga total, que es 900 kilogramos. La fórmula que podemos utilizar es igual a K igual a F dividido para X. Entonces, reemplazando en la fórmula los datos que tenemos, nos quedaría K igual a, en este caso, la fuerza, como en el ejercicio anterior, va a tomar el peso, que el peso está dado por masa por gravedad. Entonces nos quedaría K igual a 300 por 9,8 dividido para 0,05, que es transformado los 5 centímetros en metros. Y esto nos da un resultado de 58,800 newtons sobre metros. Con este resultado, ahora vamos a calcular el periodo que nos pide el ejercicio. El periodo está dado por 2pi por la raíz de la masa total sobre K. Reemplazando los datos, nos da que el periodo tiene un resultado de 0,777 segundos. El problema número 4. Una fuerza de 60 newtons estira 30 centímetros cierto resorte. Se cuelga del resorte un cuerpo de 4 kilogramos de masa y se le deja llegar al reposo. Después se tira hacia abajo 10 centímetros y se abandona a sí mismo, como podemos ver en el siguiente gráfico. Ahora lo que nos piden es calcular cuál es el periodo del movimiento. Para eso primero vamos con los datos. La fuerza es igual a 60 newtons. Lo que el resorte se estira es 30 centímetros. Pasados a metros nos quedaría 0,3 metros. La masa que nos dan es 4 kilogramos y la amplitud, que es 10 centímetros, que es igual a en metros 0,1 metro. Ahora vamos a la solución del literal A, que nos piden calcular el periodo del movimiento. Ahora, aplicando la fórmula del periodo, que es T igual a 2pi por la raíz de m sobre k, primero vamos a calcular K, que está dado por F dividido para X. Entonces, reemplazando los datos que tenemos, nos quedaría que K es igual a los 200. Sustituyendo ahora en el periodo, nos quedaría que el periodo es igual a 0,888 segundos. Ahora el literal B. El literal B nos pide cuáles son las magnitudes y dirección de la aceleración del cuerpo cuando se encuentre 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio, moviéndose hacia arriba. Para ello vamos a hallar la aceleración que nos pide en el literal B. Ahora, la fórmula para la aceleración es igual a menos k por x sobre m. Reemplazando igual con los datos que tenemos y lo que encontramos en el literal A, tenemos que la aceleración es igual a 2,5 metros sobre segundos al cuadrado hacia arriba. El literal C, lo que nos pide cuál es la tensión del resorte cuando el cuerpo se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Para esto vamos a usar la fórmula de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, que esto es igual a la tensión. Por lo tanto, la tensión nos quedaría igual a 4 por 2,5, que es igual a 10 newtons. Ahora, el literal D nos dice cuál es el tiempo mínimo necesario para pasar de la posición de equilibrio a la del punto situado 5 centímetros por encima. Para esto vamos a hallar la elongación, que está dado por A por el coseno de 2pi por F por T. Sustituyendo con todos los datos, tenemos que el tiempo es igual a 0,877 dividido para 7,07, que nos da un tiempo de 0,12 segundos. Ahora, el literal E nos dice si se colocara un pequeño objeto sobre el cuerpo que oscila, ¿permanecería en contacto con el cuerpo o no? La respuesta es no. No se permanecería en contacto con él,
porque el instante en que el cuerpo agarrado del resorte oscile, desplazaría al pequeño objeto enviándolo hacia arriba por la velocidad que lleva este. Se estaría hablando de un efecto tipo catapulta. Ahora, el literal F nos dice, si se colocara un pequeño objeto sobre el cuerpo que oscila y se duplica su amplitud, ¿dónde empezaría a separarse los dos cuerpos? La respuesta es, los cuerpos empezarían a separarse en el medio, en la mitad, ya que ahí está la máxima velocidad. Luego esta disminuye, mientras que el pequeño cuerpo permanecería con esta por un tiempo pequeño, saliendo del contacto con el cuerpo grande. Todo esto debido al movimiento oscilatorio armónico simple, que es una característica de ella. Luego de que su x igual a cero, que es la velocidad máxima, esta disminuye hasta los extremos.